Buenas noches, estudiantes de grado 11. Muchachos, desde acá, desde la institución educativa Alfonso López, que estoy en un aula de este colegio, porque me queda más cerca a mi casa, estoy dirigiéndome a ustedes para enviarles un saludo caluroso a todos ustedes. Los quiero mucho, los extraño mucho, extraño el salón de clase con ustedes, la recocha y lo académico, lógicamente. Entonces, muchachos, quiero decirles lo siguiente. En el día de hoy le voy a hacer unas aclaraciones sobre las fórmulas para calcular las concentraciones físicas y químicas de las soluciones. ¿Por qué? Porque el trabajo que sigue ahora es una resolución de ejercicios, un taller sobre resolución de ejercicios, donde ustedes van a aplicar esas fórmulas que ya vieron y esos conceptos que ya vieron en el video para resolver esos problemas. Listo, ese es el taller que sigue. ¿Respecto a qué? Respecto a la solución. Muy pendientes con todo lo que resumieron en el cuaderno, porque ahora que ustedes lo van a utilizar. Necesito que tengan claro qué es el concepto de solución, soluto, solvente. Listo, para que a lo que vayan a hacer los cálculos, entonces puedan realmente hacerlos de una manera acertada y que no tengan pues equivocaciones en eso. Espero trabajen individual, o si alguien, no sé, como ustedes son muy alternativos, si alguien va a la casa de otro para que le explique, por favor que sea que le explique, pero más no que le haga el taller, ¿sí me entiende? Porque después nos vamos a ver y usted va a tener dificultades. Ese es un tema central de las pruebas IFE. En las pruebas IFE les va a salir ese tema, Entonces, muchachos, recuerden que una solución es una mezcla homogénea que está constituida por dos o más componentes. Uno que está en menor proporción, que se llamará o se llama soluto, y otro que está en mayor proporción, que se llama solvente. Las soluciones se les pueden determinar unas concentraciones físicas y unas concentraciones químicas. Recuerden que dentro de las concentraciones físicas está porcentaje en peso o porcentaje en masa, es lo mismo, porcentaje de volumen, partes por millón, mientras que en las concentraciones químicas está la molaridad, la normalidad, la molaridad. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes se apropien de este tema, se apropien de estas fórmulas y puedan resolver ese taller. Esa es la segunda nota, el segundo trabajo que vamos a hacer, listo. Y que, como les dije en el audio, he respetado mucho sus tiempos, porque la verdad no solamente son mis talleres, sino talleres de todos los demás docentes, y hay muchos padres de familia o algunos padres de familia que se han quejado por exceso de trabajo. De todas maneras, quiero que esto lo hagan a conciencia y lo hagan bien. No es un taller de una cantidad de ejercicios, no, simplemente que usted adquiera la habilidad para poder determinar a partir de unos datos las concentraciones, ya sean físicas o químicas, de una solución. Con respecto al trabajo de biología, que tenemos la extracción del aceite, recuerden que el plazo es hasta mañana. Los que no puedan, entonces manifiestan cuáles son las excusas. Hay una niña que está hospitalizada, me llamó esta mañana, entonces ya con ella ya me informó, entonces ya con ella hay que tomar otros aspectos o darle tiempo, listo. Entonces, señores estudiantes, voy entonces al tablero para que ustedes para explicarles a ustedes lo que realmente son las fórmulas y cómo calcularlas. Tengan en cuenta que para las concentraciones químicas deben de tener la tabla periódica, listo, la tabla periódica para encontrar los pesos atómicos y poder determinar los pesos moleculares y así hallar el número de moles. Listo, entonces arrancamos con las concentraciones físicas de una solución. ¿Cuáles son las concentraciones físicas? Primero, porcentaje en peso por peso o porcentaje en masa, es lo mismo. Esta fórmula dice que porcentaje en peso por peso es igual a peso del soluto sobre peso de la solución, esto multiplicado por 100. Esta es la fórmula para encontrar el porcentaje
peso a peso de una solución. Entonces, el soluto de ahora en adelante lo vamos a escribir como STO, soluto. La solución lo vamos a simplificar como SL solución. Recuerden ustedes que la solución es igual al peso del soluto más el peso del solvente, para que lo tengan en cuenta. Peso de la solución es peso del soluto más el peso del solvente. O sea, para encontrar el peso de la solución debemos tener en cuenta cuál es el peso del soluto y cuál es el peso del solvente, a menos que el ejercicio les dé a ustedes directamente el peso de la solución, el peso de la solución. No confundan solvente con solución. Recuerden que el resumen lo hicieron muy bien hecho en el cuaderno y no podemos confundir solvente con solución, ni soluto con solución. Soluto es soluto, solvente es solvente. El solvente lo vamos a colocar como, lo vamos a simplificar como de esta manera, solvente. Por eso dice aquí, porcentaje en peso es igual a peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. Entonces, si el ejercicio les da el peso del soluto, que lógicamente debe ser en gramos, sobre el peso de la solución, que es en gramos porque estamos hablando de peso, simplemente dividimos esto, lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar el peso la concentración por peso de esa solución. Segunda fórmula que podemos citar, porcentaje en peso por volumen. Esto es igual al peso del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Aquí está la fórmula. Aquí vamos a tener en cuenta cuál es el peso del soluto, cuál es el volumen de la solución por 100. Por ejemplo, si le digo si se agregan 10 gramos de NaCl, cloruro de sodio, sobre 1 litro de solución, entonces simplemente ustedes aplican esta fórmula y multiplican por 100, no hay ningún problema. Tercera fórmula, porcentaje volumen por volumen. Esto es igual a volumen del soluto sobre volumen de la solución por 100. Esto lo tienen que tener en el resumen, esta fórmula. Simplemente estoy aclarándola y citándolas aquí porque esta fórmula ya ustedes la tienen. En el resumen que hicieron. En el resumen que hicieron está la fórmula de las concentraciones físicas, tanto de las concentraciones químicas. Si ustedes no hicieron un buen resumen, entonces les toca retomar nuevamente el video y encontrar estas fórmulas. O pueden consultarlas en cualquier química inorgánica o consultarlas por internet, no hay ningún problema. Son estas mismas fórmulas. Simplemente quería hacerles la claridad de lo que, para que tengan en cuenta que solución es distinto a solvente y es distinto a soluto. Y que a veces en los problemas les dicen de una vez el peso de la solución. Como hay problemas que le pueden decir el peso por ejemplo, si se agregan 10 gramos de cloruro de sodio más 100 gramos de agua o de cualquier otro solvente, entonces ahí tienen que sumar el soluto con el solvente para que les dé el peso de la solución. Porque aquí la solución la simplificamos como solución, pero para encontrar, en este caso, el peso de la solución, entonces tenemos que sumar peso del soluto más peso del solvente. Pero si esta solución se encuentra expresada en volumen, entonces será volumen del soluto más volumen del solvente. Estas fórmulas son muy fáciles y no hay problema que ustedes las apliquen. Cuando el ejercicio les pide calcular la cantidad en gramos que se necesita para preparar una solución al 3% en peso por peso, entonces simplemente ustedes de esta fórmula pueden despejar de esta fórmula, pueden despejar peso del soluto,
pueden despejar peso de la solución y no tienen ningún problema. Recuerden, para la fórmula para despejar, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. De esa manera, entonces ustedes pueden jugar con esta fórmula. Ya esta parte, ya esto hace parte de la matemática. Si les piden calcular el volumen de la solución, entonces el volumen de la solución de esta fórmula lo pueden despejar. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estas son las fórmulas básicas de las concentraciones físicas de una solución. Voy a borrar esto porque les voy a explicar ahora cuáles son las fórmulas para calcular las concentraciones químicas. Las concentraciones químicas que me interesan porque aquí tenemos concentraciones químicas de la solución. Dentro de estas concentraciones químicas tenemos como primero la molaridad, que se expresa o se representa con M mayúscula. ¿Listo? Una solución molar, M mayúscula. Tenemos como segundo la normalidad, que se representa con N mayúscula. Cuando tenemos N mayúscula, dice calcular la N es mayúscula, te piden calcular la normalidad, calcular la molaridad M mayúscula. También podemos encontrar como tercero la moralidad, que se representaría con la letra M, pero M minúscula. Listo. Podríamos encontrar también la fracción molar, que la podemos representar como Fx, fracción molar. Listo. Entonces, les voy a explicar cómo encontrar la molaridad. ¿Listo? Cómo encontrar la molaridad para que ustedes, a partir de esa fórmula, aplicando los conceptos, entonces puedan resolver ejercicios de molaridad. Ya más tarde, para no confundirlo, les explicaré la fórmula de la normalidad y la molaridad y de la fracción molar. ¿Listo? Entonces, nos quedamos con la molaridad. Para tener esto en cuenta, quiero que tengan como estas claves. Para calcular la molaridad, tenemos que encontrar el número de moles. ¿Número de moles de quién? Del soluto. Entonces, el número de moles lo vamos a representar de aquí en adelante con la letra N, pero N minúscula. Recuerden que la N mayúscula es normalidad. Entonces, esta N significa número de moles, que pueden ser del soluto o del solvente, dependiendo la concentración, si es molaridad, si es fracción molar, la que usted vaya a calcular. Entonces, N lo vamos a representar como número de moles. Entonces, peso molecular. Peso molecular lo vamos a representar como PM, peso molecular. ¿De dónde sale el peso molecular? Recuerden, tabla periódica. Por ejemplo, el peso molecular del ácido sulfúrico H2SO4. En la tabla aparece que el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo por mol. El azufre tiene un peso de 32 gramos por mol. El oxígeno tiene un peso de 16 gramos por mol. Este es el peso de cada elemento. Para calcular el peso molecular, ya saben ustedes que debemos multiplicar este 1 por 2 porque hay 2 hidrógenos en la fórmula. El azufre por 1 porque apenas hay un solo azufre.
Y este 16 por 4, porque hay 4 oxígenos en la fórmula del ácido sulfúrico. Multiplica todo eso y suma todo, y ahí le va a dar el peso molecular. Esto es lo que vamos a llamar de ahora en adelante peso molecular. Por eso se llama esto concentraciones químicas, porque vas a tener en cuenta aspectos como por ejemplo el peso atómico de los diferentes elementos, y también el peso molecular. Entonces el peso molecular ya saben que lo tenemos que buscar dependiendo de los elementos que contengan las moléculas a partir de la tabla periódica. Ya ustedes saben, porque esto lo vimos, cómo se calculan los pesos moleculares. Ahí simplemente le estoy haciendo una aclaración. Entonces, el peso expresado en gramos, ya sea del soluto o del solvente, lo vamos a representar con esta letra WG. ¿Qué significa esto? Peso expresado en gramos. ¿De quién? Ya sea del soluto o ya sea del solvente. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. El volumen para esta fórmula lo vamos a representar siempre en litros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En litros. Entonces, si damos la fórmula, el problema parece que el volumen te lo están dando en mililitros, entonces sencillamente usted expresa eso en litros. ¿Listo? Entonces, voy a borrar entonces para escribir la fórmula de la molaridad, y de acuerdo a esto, entonces yo les explico, o más bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a escribir la fórmula acá debajo y escribir molaridad. ¿A qué es igual la molaridad? La molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen en litros de solución. ¿Listo? Esta es la fórmula de la molaridad. Molaridad. Número de moles de soluto sobre volumen litros de la solución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos el número de moles del soluto? Por ejemplo, si disolvemos 10 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de solución. Listo. Al aplicar la fórmula, 10 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de solución. Al aplicar la fórmula, ¿cómo quedaría? Aplicaríamos molaridad es igual ¿a quién? Al número de moles del soluto. Pero el problema no me está dando los moles del soluto, pero lo puedo conseguir ¿cómo? Aplicando una fórmula que dice número de moles, que lo tenemos acá de primero, es igual a WG sobre PM. ¿Qué es esto? Estos son gramos del soluto sobre el peso molecular. Entonces simplemente reemplazamos. ¿Cuántos son los gramos del soluto? 10 gramos. 10 gramos de NaCl sobre el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? Lo que pese esto. Lo que pese el cloro con el sodio. Recuerden que para eso está la tabla periódica, y ahí en la tabla periódica van a encontrar el peso del sodio con el peso del cloro, suman eso y nos va a dar el peso molecular. Supongamos que el peso molecular nos dio, por ejemplo, nos dio 55 gramos. 55 gramos. Recuerden que el peso molecular se expresa en gramos por mol. ¿Listo? ¿Qué haríamos aquí? Cancelamos los gramos y todo el resultado
estaría expresado en qué? El resultado quedaría expresado en moles. De esta manera encuentro los moles del soluto, que los colocaría aquí, y el volumen litro, por ejemplo, son 500 mililitros de solución. Al pasarlos a litros, ¿cuánto nos da? Nos da 0.5 litros. Dividen eso y lo que dé, esa va a ser la concentración molar de dicha solución. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esta formulita que es muy importante, N igual a peso expresado en gramos sobre el peso molecular, para que tengan en cuenta al calcular la molaridad de esta solución como tal. Listo, muchachos, entonces esas son las aclaraciones que les quiero hacer. De todas maneras, si les quedan dudas con la resolución de talleres, del ejercicio que les voy a colocar, entonces ustedes por WhatsApp me pueden escribir y sobre la duda que tengan. Listo, sobre la duda que tengan, lo importante es que usted maneje las fórmulas y sepa cómo aplicarlas, porque en las pruebas IFE solamente le dan la fórmula. Listo, solamente le dan la fórmula. De ahí en adelante es tarea suya interpretar cada fórmula. Listo, porque igual en las pruebas IFE tampoco les van a colocar una cosa que usted necesite calculadora, cosas muy simples. Por ejemplo, mire, 500 mililitros, ¿cuánto es eso? Medio litro. ¿Y cuánto es eso? 0.5. ¿Por qué? Porque un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, 500 litros, ¿cuánto es? 0.5 litros. 300 mililitros, ¿cuántos litros es? 0.3 litros. 200 mililitros, ¿cuánto es? 0.2 litros. Y así sucesivamente, muchachos, para que no nos compliquemos con esto, porque recuerden que en las IFES a ustedes no les dejan entrar con calculadora ni nada de eso. Entonces hay que aplicar mucha lógica matemática aquí con esto, ¿listo? Aunque recuerden que en las IFES tampoco les van a poner a solucionar el problema, les dan la respuesta, pero ustedes tienen una hojita en blanco donde a ustedes les toca, dependiendo de la interpretación de la fórmula, resolver. ¿Listo? Si usted no tiene la interpretación de la fórmula, entonces ahí vamos a tener dificultades. Entonces, muchachos, por el momento los voy a dejar hasta ahí con esta fórmula de molaridad. ¿Listo? Ya en la próxima tutoría yo les explico la otra fórmula de normalidad y así sucesivamente para no confundirlos tanto con eso. ¿Listo? Entonces, señores estudiantes, con mucho amor para ustedes, cualquier duda, aquí me escriben por WhatsApp y aquí estoy para resolver sus inquietudes, muchachos. Yo sé que es muy incómodo el trabajo en la casa, para nosotros también es, la verdad es que yo prefiero estar con ustedes en un aula de clase, pero ya ustedes saben que por fuerza mayor no lo podemos hacer, muchachos. Entonces nos toca de esta manera, ¿listo? Yo les voy a pasar así igual también con el trabajo, tenemos pendiente el trabajo de física y también les voy a pasar un video sobre el trabajo de física para que empecemos a trabajar también física en temas que son exclusivos del IFE, muchachos. Entonces, que pasen buena noche, agradecerle a Magíster Cirilo Mena, rector de esta institución, Alfonso López, que me prestó el aula y me dispuso el colegio pues, para este y para todos los videos que quiera hacer. Lo mismo aquí mi amigo especialista en Camilo Tamayo Silva, profesor de filosofía, y mi compadre. Entonces, muchachos, que pasen muy bien, un beso y un abrazo rompecostilla para todos ustedes. Que Dios me los bendiga y la Virgen también. Amén. Chao.